Bueno, los convocamos básicamente para presentarles un diagnóstico de la situación del gobierno regional. Recordar que nosotros asumimos hace 2 semanas, el 6 de enero, y detrás está el equipo de los jefes de división, quienes se han concentrado durante estas 2 semanas en trabajo con los equipos del gobierno regional en realizar este diagnóstico, ¿no? La verdad es que la realidad que asumimos es una realidad crítica, ¿no? Es una realidad crítica heredada de la administración anterior que tiene distintas aristas que les vamos a comentar durante este punto de prensa, ¿no? Lo primero que yo quisiera señalar tiene que ver con los equipos del gobierno regional, equipos que están absolutamente golpeados, asociados a la cantidad de personas que están con medidas cautelares, asociado también a la cantidad de personas que fueron notificadas el día viernes por la Contraloría de juicio de cuentas. Entonces hay un trabajo muy importante de parte del equipo de constituir y reconformar las confianzas para que esos equipos vuelvan a hacer lo que fue tradicionalmente el gobierno regional del Biobío, con un muy buen trabajo destacado a niveles que prácticamente cuando llegaba a fin de año el aumento de los presupuestos era siempre, ¿eh? Entonces tenemos un primer tema que está asociado a los equipos del gobierno regional. Posteriormente quisiera decirles que en la división de planificación, perdón, de presupuesto de inversiones, estuvimos revisando la situación de facturas impagas. Yo me imagino que a ustedes les ha tocado cubrir noticias asociadas a personas que se han manifestado, por ejemplo, en el camino a Pudá, en la comuna de Tomé, porque las obras fueron suspendidas. Y esas obras fueron suspendidas porque no habían remesas de parte del gobierno regional a la empresa contratista. Y empresas como esas tenemos cientos. Los montos totales por no remesas a empresas contratistas ascienden más de 15.200 millones de pesos. 15.200 millones de pesos que deben ser financiados con presupuesto 2025 desde el gobierno regional. Por lo tanto, ya restamos 15.000 millones, ¿cierto?, para cualquier iniciativa que queramos realizar desde el 6 de enero en adelante, ¿eh? Esto es distinto a cuando hablamos de los proyectos de arrastre, ¿eh? Uno dice, en proyectos de arrastre, más o menos el gobierno regional dejó una cifra cercana a los 500.000 millones. Yo estoy hablando de proyectos que están en ejecución y que no se le transfirió a las empresas que están a punto de quebrar. Y nosotros vamos a tener que asumir esa responsabilidad, porque no puede ser que el gobierno regional genere desempleo y además quiebra de empresas en nuestra región. Por otro lado, están las subvenciones a organizaciones sociales. Este fue un trabajo que realizó la División Social, liderada por Farid y Yuri. Y lo primero que les quiero decir, probablemente ustedes lo saben, todos los años hay un 8% de los recursos del gobierno regional que se disponen para subvenciones a organizaciones sociales, de cultura, seguridad social. Y sabemos que, por ejemplo, en asignaciones directas que se hacían con organizaciones, tanto el año 2023 como el 2024, se suman 268 proyectos por un monto cercano a los 1.600 millones de pesos, de los cuales hay 252 proyectos que no se les transfirió. O sea, estamos hablando que solo se le transfirió a 16 proyectos entre el 2023 y 2024. Eso significa que los proyectos restantes, que están cerca de los 1.500 millones de pesos, se les va a tener que transferir con recursos 2025. O sea, ya se suman 15.000 más un poco más de 1.500. Estamos hablando de 16.500 millones de pesos. Por otro lado, está la postulación de las organizaciones sociales al Fondo de Subvenciones 2024. Fueron más de 2.150 organizaciones que además, en el contexto del caso convenio y por la ley de presupuesto 2024, tuvieron que postular con una serie de requisitos extraordinarios. Fue un proceso sumamente complejo para esas organizaciones postular. Postularon, bueno, tengo que contarles que nunca se evaluaron esos proyectos. O sea, el trabajo que esas organizaciones sociales realizaron no fue considerado por nadie. O sea, no hay nadie que lo haya evaluado, por lo tanto tampoco hay transferencia. Eso vamos a hacernos cargo, queremos abordarlo junto al Consejo Regional para definir la estrategia y cómo nos hacemos cargo institucionalmente, porque el gobierno regional puede cambiar de mandato, pero es una institución que tiene que responderle a la ciudadanía de los compromisos que suscribe, ¿eh? Y la postulación a subvenciones 2024, como les comentaba recién, no tuvo ninguna respuesta para quienes postularon a sus proyectos. De hecho, conocimos protestas de organizaciones que vinieron
buscando alguna respuesta de parte del gobierno regional. Lo anterior tiene una manifestación muy importante de la crisis que enfrenta el gobierno regional basado en la ejecución presupuestaria. Yo era de la generación donde los gobiernos regionales, particularmente el Biobío, tenía permanentemente ejecución presupuestaria en torno al 99%. Y por eso logramos, no solamente cuando yo fui intendente, sino en general los intendentes de esta región, dado el equipo del gobierno regional, aumentar el presupuesto en los últimos meses del año. Bueno, les tengo que contar que la ejecución presupuestaria 2024 fue un 89,5%, que al menos es la peor ejecución que yo conozco. Probablemente alguno de ustedes tiene más información y conoce otra, pero es la peor ejecución presupuestaria que conozco. No solamente es un dato numérico, sino que lo importante es que se dejaron de gastar cerca de 11.200 millones de pesos. 11.200 millones de pesos que perfectamente podría haber sido la construcción de 4 CESFAM, de 1.642 prótesis primarias de cadera, de 22.000 implantes dentales, de 2.566 cirugías de traumatología y oftalmología, 66.000 atenciones de salud mental, 366 radiopatrullas, 244 furgones policiales, o sea, 11.200 millones de pesos que podrían haber sido parte de las soluciones de las urgencias que tenemos en la región. Cité particularmente soluciones en temas de seguridad y de salud, que son claramente necesidades que la comunidad nos ha planteado con mucha fuerza. Lo anterior ocurre, ¿cierto?, porque las prioridades que tuvo el gobierno regional no eran las necesidades de las personas. Yo tengo que decirle muy claramente que, por ejemplo, los 7.800 millones asociados al rally y que se transfirieron a Cernatur, dado el no cumplimiento de procesos administrativos, no se pudieron imputar al presupuesto 2024 y sí se van a imputar al presupuesto 2025. Entonces seguimos sumando, ya vamos en más de 22.000 millones que se le van a restar al presupuesto 2025 por la poca pulcritud, por decirlo elegantemente, de la gestión anterior. También en esa misma línea habían una serie de compromisos de compra de terrenos que tampoco se ejecutó, terrenos que por lo demás nunca fueron revisados, no hay estudio de título y no hay mayor revisión de parte del gobierno regional. No obstante eso, sí hay compromiso de compra. Eso es algo que vamos a tener que revisar con los equipos porque no puede ser que el gobierno regional esté comprometiendo compra de algo de lo cual no conoce en detalle si cumple o no cumple con los requisitos para albergar las viviendas que tanto urge entregarle a la ciudadanía en nuestra región. Por lo tanto, yo quiero decirles que en datos duros estamos hablando de que tenemos compromisos financieros en torno a los 24.000 millones de pesos que se van a restar al presupuesto con el que parte la región. Ya no son 130.000, sino que estamos hablando cerca de 105.000 millones, quizás pueda crecer este número, esperamos que no, para la ejecución de proyectos junto al Consejo Regional 2025. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Primero, definir claramente las prioridades. Las prioridades son que el gobierno regional debe poner en el centro a las personas y debe cumplir con su palabra. Nos vamos a preocupar, de hecho Juan Pablo González, jefe de la División de Presupuestos e Inversiones, está liderando un trabajo con la Cámara Chilena de la Construcción, tanto de Biobío Costa como de Biobío Cordillera, de Concepción y Los Ángeles, para trabajar con las empresas contratistas que están a punto de quebrar por no pagos del gobierno regional, para establecer un plan de pago y así hacernos cargo de esos compromisos y esas obras que están en ejecución para que efectivamente se concreten y vayan en beneficio de las personas que lo requieren. En eso hay caminos, centros de salud, entre otras iniciativas que nos interesa con urgencia que se concreten y se ejecuten, y para eso Juan Pablo González va a liderar ese proceso. Por otro lado, vamos a trabajar en la línea de las subvenciones. Ahí está Farid Yuri, quien va a asumir el liderazgo de ese trabajo, porque nos parece indispensable que el gobierno regional se haga cargo del trabajo que realizaban organizaciones sociales, postulando con un trabajo muy pulcro, además con unas exigencias muy altas,
y me parece absolutamente una falta de respeto que ellos no tengan respuesta y menos aún no haya selección ni transferencia de los recursos. En ese caso, Farid va a ser quien va a liderar, de la mano, por supuesto, con el Consejo Regional. Para nosotros este diagnóstico es bien contundente, es muy negativo. Lo decimos, un gobierno regional en una situación bastante crítica. Y lo que nos hace es, como lo dijimos durante toda la campaña y como lo hemos hecho permanentemente, es actuar con sentido de urgencia. En solo 10 días logramos detectar situación crítica en distintas divisiones y eso va a marcar nuestra gestión de los próximos 4 años. Vamos a hacernos cargo de esos compromisos incumplidos y además vamos a pedirle a los equipos que en las próximas semanas vamos a presentar un plan sobre los primeros 100 días del gobierno regional. Pacífico Medios.